Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi padre me echó por no ser brillante como mi hermano, y 10 años después regresé siendo el más exitoso. Durante mi adolescencia, mi familia atravesó una crisis devastadora cuando el negocio de mi padre, que hasta entonces había sido próspero, comenzó a tener graves problemas financieros. La situación empeoró cuando su socio comercial desapareció llevándose parte del dinero de la empresa, lo que eventualmente forzó a mi padre a cerrar el negocio por completo. Mi padre siempre había sido un hombre que se enorgullecía enormemente de sus logros, especialmente de su empresa. La pérdida repentina de su única fuente de ingresos lo sumió en una profunda depresión. Para nuestra familia, él siempre había representado un pilar de fortaleza, no solo por su dedicación al trabajo, sino por la dignidad y gracia con la que manejaba cada situación. Su negocio significaba mucho más que simple dinero, era el reflejo de sus sueños y años de esfuerzo. Cuando todo se derrumbó, fue como si hubiera perdido una parte fundamental de su identidad. El impacto en nuestra familia fue más allá de lo económico. Ver la transformación de mi padre, de ser alguien alegre y optimista a convertirse en una persona irritable y constantemente agitada, fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. Era como si el peso de esta pérdida hubiera borrado todas las cualidades que lo habían definido durante tanto tiempo. Los días posteriores fueron especialmente oscuros. Mi padre, que antes rebosaba de energía, ahora pasaba días enteros en cama. Sus únicas salidas eran para comer, y aún así, lo hacía de manera mecánica y apresurada antes de volver a encerrarse en su habitación. Era como si hubiera perdido todo interés en el mundo exterior. Mi madre intentaba constantemente animarlo, sugiriendo con delicadeza que se levantara, que buscara algún pasatiempo o simplemente saliera a caminar para despejar su mente. Esperaba que estas distracciones pudieran ayudarlo a salir de su profunda tristeza. Sin embargo, en lugar de apreciar sus esfuerzos, mi padre solía responderle de manera cortante, pidiéndole que lo dejara solo. Su voz reflejaba una mezcla de frustración y dolor que evidenciaba su lucha interna con emociones que no sabía manejar. Durante este período difícil, mi madre se convirtió en el único sustento económico de la familia. Trabajaba como enfermera en un hospital local y, aunque siempre había estado comprometida con su trabajo, la crisis financiera la obligó a tomar responsabilidades adicionales. Las facturas se acumulaban y el alquiler estaba vencido, por lo que no tuvo más remedio que hacer turnos extras en el hospital, trabajando largas jornadas solo para mantener a flote a la familia. Era desgarrador verla esforzarse tanto, equilibrando las exigencias de su trabajo mientras intentaba mantener unida emocionalmente a nuestra familia. Nunca se quejaba, pero el agotamiento era visible en sus ojos y en su postura. Admiraba su fortaleza, aunque me preocupaba cuánto tiempo podría sostener ese ritmo tan intenso. El ambiente en casa se había vuelto pesado y tenso, con una atmósfera densa que parecía impregnar cada rincón. Mi hermano menor, Michael, y yo hacíamos todo lo posible por evitar cualquier cosa que pudiera alterar a nuestros padres, especialmente a nuestro padre, cuyo estado de ánimo se había vuelto impredecible. Michael siempre había destacado por su inteligencia natural. Era el tipo de niño que tenía un don especial para lo académico, un verdadero apasionado de los libros que disfrutaba resolviendo problemas complejos por diversión. Yo, por mi parte, aunque me iba bien en la escuela, tenía otros intereses además del estudio. Me apasionaba el baloncesto, y tenía varios pasatiempos, lo que significaba que mis calificaciones, aunque buenas, no alcanzaban el nivel de Michael. Sin embargo, siempre me esforzaba al máximo en todo lo que hacía. Hasta ese momento, mi madre nunca había mostrado preocupación por esta diferencia, ya que regularmente supervisaba mis calificaciones, y entendía que cada uno teníamos nuestras propias fortalezas y talentos. Sin embargo, cuando mi padre comenzó a pasar más tiempo en casa, la dinámica familiar cambió drásticamente. De repente, desarrolló un interés obsesivo en nuestras calificaciones, y comenzó a hacer comentarios hirientes sobre cómo yo claramente no me esforzaba tanto como Michael, señalando constantemente las diferencias en nuestros logros académicos. Recuerdo vívidamente cuando me decía cosas como, si no vas a ser el mejor, ¿para qué molestarte en estudiar? Mejor deja la escuela. Sus palabras dolían profundamente, no solo por su crueldad, sino porque era evidente que provenían de su propio dolor y sensación de fracaso tras la pérdida de su negocio. Era como si estuviera proyectando en mí sus propios sentimientos de inadecuación y pérdida. Me dolía verlo tan desilusionado y sentir que de alguna manera yo contribuía a su infelicidad, aunque en el fondo sabía que no era así. Me esforcé aún más en mis estudios, esperando impresionar a mi padre, pero nunca parecía ser suficiente. Si mi madre mostraba algún tipo de satisfacción por mis calificaciones, mi padre rápidamente minimizaba el logro con burlas, insistiendo en que no había nada que celebrar cuando las notas podían ser mucho mejores. Al principio, mi madre intentaba defenderme, recordándole que yo estaba dando lo mejor de mí, y que cada logro, por pequeño que fuera, merecía reconocimiento.
Sin embargo, con el paso del tiempo y a medida que las críticas de mi padre se volvían más frecuentes e intensas, algo cambió en ella. Poco a poco, comenzó a unirse a él, haciendo eco de sus comparaciones entre mi hermano y yo. La situación empeoró cuando ambos empezaron a recordarme casi diariamente lo mucho mejor que lo hacía mi hermano menor, y cómo necesitaba esforzarme más si quería mantener su ritmo en la vida. Mi padre me recordaba constantemente que yo siempre era inferior a Michael. Las comparaciones se volvieron implacables y comenzaron a afectar cada aspecto de mi vida. Llegó un punto en que incluso me prohibieron participar en cualquier actividad extracurricular, incluido el baloncesto. Me dijeron que si quería mejorar en la escuela, necesitaba concentrarme exclusivamente en mis estudios. Así que me vi obligado a abandonar el deporte que amaba, lo único que me permitía sentirme libre y feliz, para dedicar todo mi tiempo al trabajo escolar, con la única meta de intentar ser tan brillante como mi hermano. A medida que las restricciones de mis padres se intensificaban, comencé a sentirme como un prisionero en mi propia casa. Vivía en constante estado de nerviosismo, anticipando su próxima crítica o comparación. La depresión comenzó a apoderarse de mí, abrumado por la sensación de que sin importar cuánto me esforzara, nunca sería suficiente. No había momentos de descanso o relajación. Mi vida se había convertido en un ciclo interminable de estudio, preocupación y evasión de confrontaciones. Mi padre me vigilaba constantemente, asegurándose de que estuviera estudiando incluso cuando ya había terminado todas mis tareas. Me hacía sentir culpable si me atrevía a tomar un breve descanso. La presión era tan asfixiante que me resultaba difícil concentrarme en cualquier cosa, mucho menos disfrutar de las actividades que antes me apasionaban. Me volví tan ansioso alrededor de mis padres, que aprendí a reconocerlos por el sonido de sus pasos. Si escuchaba a mi padre subiendo las escaleras hacia mi habitación, rápidamente ocultaba cualquier cosa que no fuera material de estudio, fingiendo estar concentrado en los libros incluso cuando no tenía nada más que estudiar. Vivía aterrorizado ante la posibilidad de que me descubrieran perdiendo el tiempo, y me acusaran de ser perezoso, o de no tomar mis estudios con la seriedad necesaria. El miedo constante a decepcionarlos y a ser comparado desfavorablemente con Michael se había convertido en una presencia constante en mi vida. Esta ansiedad y temor se infiltraron en cada aspecto de mi existencia. Me sentía como si caminara constantemente sobre cristales rotos, sin saber cuándo llegaría la próxima crítica o de qué sería acusado después. Gradualmente, fui perdiendo el interés incluso en las materias que antes disfrutaba, ya que se habían convertido en otra fuente de estrés. La alegría que alguna vez encontré en el aprendizaje y en jugar baloncesto se había esfumado por completo, reemplazada por un profundo sentimiento de inadecuación y culpa. Me había convertido en una sombra de quien solía ser, constantemente luchando por una aprobación que parecía cada vez más inalcanzable. A pesar de hacer todo lo que me pedían, estudiar más intensamente, renunciar a mis pasatiempos y esforzarme por ser el estudiante perfecto, nunca sentía que fuera suficiente. Cuanto más intentaba cumplir con sus estándares, más distante y desconectado me sentía, tanto de ellos como de mí mismo. Un año después del colapso del negocio de mi padre, nuestra familia seguía atrapada en una espiral descendente. Mi padre no había logrado encontrar un nuevo empleo, y mi madre estaba al borde del agotamiento, intentando mantener todo a flote mientras las facturas seguían acumulándose. Fue entonces cuando mi abuela vino de visita. Creo que notó inmediatamente lo mucho que habían cambiado nuestras vidas. Antes vivíamos cómodamente con todas nuestras necesidades cubiertas y más, pero ahora apenas sobrevivíamos, luchando por superar cada día. Aunque no lo supe en ese momento, creo que mi abuela mantuvo una seria conversación con mis padres sobre nuestra situación. Debió haber visto el desgaste que estaba causando en todos nosotros, especialmente en mi madre, que trabajaba sin descanso, y en mi padre, que seguía luchando con la pérdida de su negocio y su autoestima. Al día siguiente de la visita de mi abuela, mis padres me llamaron para una conversación. Desde el primer momento, noté que algo era diferente. Había una gravedad en sus expresiones que me provocó un nudo en el estómago. Me explicaron que habían estado reflexionando y habían llegado a una difícil conclusión. Estaban luchando demasiado para cuidar tanto de mí como de mi hermano. Me quedé perplejo, sin comprender completamente lo que intentaban decirme. Les pregunté qué querían decir, con el corazón latiendo aceleradamente en mi pecho. Mi padre me miró con una pesadez en sus ojos que nunca antes había visto, y me explicó que mi abuela había sugerido una solución. Una que ninguno de ellos quería considerar, pero sentían que debían hacerlo. Ella había mencionado que mi tío, que no tenía hijos propios, siempre había deseado ser padre. Él y su esposa llevaban una vida estable, y estarían felices de cuidar a uno de nosotros, para aliviar la carga de mis padres, y darle a uno de nosotros una mejor oportunidad de estabilidad. Me quedé atónito al escuchar esto. Mi madre intervino entonces, con voz temblorosa mientras hablaba. Me explicó que debido a que Michael era el menor, y tenía una mayor inclinación académica,
Creían que era mejor que él se quedara con ellos para no interrumpir su educación. Me dijeron que querían que yo fuera a vivir con mi tío, donde podría tener un nuevo comienzo mientras ellos se concentraban en cuidar de Michael. Al escuchar estas palabras, sentí como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Estaba conmocionado y profundamente herido. Se sentía como un rechazo total, como si estuvieran eligiendo a Michael sobre mí y decidiendo que él era más merecedor de su cuidado y atención solo porque era más talentoso académicamente. No podía comprender por qué querían enviarme lejos, por qué pensaban que era aceptable fragmentar nuestra familia de esta manera. Siempre me había esforzado al máximo a pesar de todas las dificultades. Y ahora, parecía que nada de eso importaba. Rompí en llanto y les pregunté si ya no me amaban, prometiendo que me esforzaría aún más para obtener mejores calificaciones. Pero mi padre simplemente negó con la cabeza, y me dijo que simplemente no tenían los recursos económicos para mantener a 2 hijos, asegurándome que yo era una mejor opción para la familia de mi tío de todos modos. Mi madre intentó explicar que, como hijo mayor, debería hacer este sacrificio sin quejarme, ya que Michael tenía mejores posibilidades de convertirse en alguien extraordinario. Recuerdo mirarlos fijamente, tratando de procesar lo que estaban diciendo. En ese momento, experimenté una avalancha de emociones: ira, tristeza, traición y una abrumadora sensación de pérdida. Sabía que las cosas habían sido difíciles, pero jamás imaginé que llegarían a este punto. Que mis padres decidirían enviarme lejos. Era como si el último vestigio de estabilidad que me quedaba me fuera arrebatado, y no sabía cómo manejar esa situación. Podía ver que esta decisión también había sido difícil para mis padres, pero eso no disminuía el dolor que sentía. Al final, no tuve más opción que hacer mis maletas y mudarme a la casa de mi tío cuando vino a recogerme. El día de su llegada, la realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza, y el peso de lo que estaba sucediendo se volvió casi insoportable. Recuerdo haber llorado intensamente al momento de despedirme de mi hermano, aunque sabía que seguiría viéndolo en la escuela. El pensamiento de no compartir el mismo hogar, de no tener esos momentos cotidianos juntos, me destrozaba el corazón. Mi tío también estaba visiblemente afectado por la situación. No podía entender por qué nuestros padres estaban haciendo esto, por qué nos estaban separando cuando ya habíamos pasado por tantas dificultades juntos. Seguí esperando que todo esto fuera solo una pesadilla, que despertaría y las cosas volverían a ser como antes. Pero desafortunadamente, esta era mi nueva realidad. Mis padres me dieron un último abrazo antes de despedirse, y, aunque pude sentir su tristeza y arrepentimiento en ese gesto, no fue suficiente para aliviar mi dolor. Entendía que estaban luchando, y que pensaban que estaban tomando la mejor decisión para todos, pero ese conocimiento no hizo que la despedida fuera menos dolorosa. Al llegar a la casa de mi tío, el lugar se sentía extrañamente familiar y ajeno al mismo tiempo. Me sentía cómodo con mi tío y su esposa, ya que siempre habían sido amables y acogedores conmigo, y había pasado buenos momentos con ellos a lo largo de los años. Pero esta vez era diferente. Esto no era una simple visita, se suponía que este sería mi nuevo hogar. No podía evitar preguntarme cuánto tiempo viviría aquí, lejos de mis padres y mi hermano, lejos de la vida que había conocido. Mi tío y su esposa se esforzaron al máximo para hacerme sentir bienvenido. Fueron comprensivos y trataron de hacer la transición lo más suave posible. Las primeras noches fueron particularmente difíciles. Me acostaba en la cama, mirando al techo, abrumado por lo extraño de mi entorno. Extrañaba mi antigua habitación, los sonidos familiares de mi hermano moviéndose en la habitación contigua, e incluso los crujidos del piso que había llegado a conocer tan bien. Extrañaba a mis padres, a pesar de todo lo que había pasado. El dolor todavía estaba fresco, pero había una parte profunda de mí que añoraba el confort y la familiaridad de mi familia. Con el paso de los meses, me esforcé por adaptarme y sacar lo mejor de la situación. Mi tío y su esposa fueron increíblemente comprensivos, y se esforzaron al máximo para ayudarme a sentirme como en casa. No fue fácil al principio. Había momentos en que la nostalgia me golpeaba con fuerza, y añoraba la familiaridad de mi antigua vida. Pero gradualmente, comencé a ver los aspectos positivos de vivir con mi tío. Una de las mayores diferencias era que, a diferencia de mi padre, mi tío no se enojaba conmigo por pequeñas cosas. Era paciente y comprensivo, lo que me hacía sentir menos ansioso y más tranquilo. Aunque mi tía era estricta en asegurarse de que completara mi tarea todos los días, también fomentaba un equilibrio saludable. Me permitía salir con mis amigos después de la escuela, o jugar baloncesto como solía hacerlo antes de que todo cambiara. Se sentía liberador tener esa libertad de nuevo, poder disfrutar de las cosas que amaba sin sentirme culpable o presionado. Mi tío y mi tía también me animaron a unirme a varios clubes en la escuela y explorar nuevos pasatiempos. Veían potencial en mí, no solo como estudiante, sino como persona con intereses y pasiones que iban más allá de lo académico. Su aliento hizo una gran diferencia. Comencé a sentirme más seguro y motivado,
y con el tiempo mis calificaciones mejoraron considerablemente. El estudio ya no se sentía como una carga. Se convirtió en algo que genuinamente disfrutaba. El estrés y la presión que una vez me consumieron fueron reemplazados lentamente por un renovado sentido de propósito y emoción por el futuro. Veía a mi hermano Michael todos los días en la escuela, y pasábamos tiempo juntos como siempre lo habíamos hecho. Él me contaba sobre nuestros padres, cómo estaban, cómo era la vida en casa. Aunque sentía una punzada de celos, especialmente cuando hablaba de las pequeñas cosas que hacían juntos, al mismo tiempo comencé a darme cuenta de que encajaba mejor con mi tío y mi tía. Su hogar se estaba convirtiendo en mi hogar, y la vida que estaba construyendo allí se sentía correcta para mí. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mudarme con mi tío fue uno de los cambios más positivos que me pudieron haber sucedido. Fue un punto de inflexión que me ayudó a redescubrir mi pasión por la vida y el aprendizaje. Me dio la oportunidad de convertirme en la persona que quería ser, no solo en la persona que se esperaba que fuera. Cuando me gradué de la preparatoria, se sintió como un logro verdaderamente significativo, no solo porque estaba cerrando un capítulo en mi vida, sino porque había trabajado arduamente, y el esfuerzo había dado sus frutos. Fui aceptado en la universidad de mis sueños con una beca parcial. Mi tío estaba particularmente orgulloso de mí, y generosamente se ofreció a financiar el resto de mis cuotas universitarias, lo cual fue un gran alivio. Mi tía, siempre cariñosa y atenta, incluso organizó una pequeña reunión para celebrar mis logros. Fue una celebración íntima y cálida con familiares y amigos cercanos. Mis padres asistieron a la fiesta, sin embargo, no parecían particularmente entusiasmados con mi éxito. No mostraron mucha emoción por mi aceptación en la universidad, y en cambio comentaron casualmente cómo en unos años, mi hermano podría entrar en una universidad aún mejor que la mía. Escucharlos decir eso fue extraño y desalentador. Se suponía que este era un día para celebrar mis logros. Un día en el que finalmente podría sentir que los había hecho sentir orgullosos. Sin embargo, en lugar de simplemente felicitarme y dejarme disfrutar del momento por un día, parecían más enfocados en el potencial futuro de Michael que en mi éxito presente. Lo que hacía la situación aún más confusa, era que yo no veía esto como una competencia. Me alegraría sinceramente si Michael entrara en una gran universidad y alcanzara sus propios sueños. Lo amaba y quería lo mejor para él, pero era desalentador que mis padres no pudieran dejar de lado sus comparaciones ni siquiera por este día, para reconocer mi trabajo duro y éxito, sin recordarme que preferían a mi hermano menor. Durante mi tiempo en la universidad, mis padres me visitaron solo unas pocas veces. En cada visita, inevitablemente dirigían la conversación hacia Michael. Hablaban constantemente de sus logros, su potencial y lo orgullosos que estaban de él. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando llegó el momento de que Michael aplicara a la universidad. La realidad fue que no lo aceptaron en su primera opción, y tuvo que conformarse con su segunda opción. Aunque seguía siendo una buena universidad, no era la institución prestigiosa que mis padres habían estado esperando. Ellos habían contado con su aceptación en la universidad superior, como una forma de presumir que su hijo menor era mejor que yo. Cuando la colocación universitaria de Michael no cumplió sus expectativas, mis padres se encontraron en una posición incómoda. Ya no podían usar sus logros para compararlos o eclipsar los míos, lo que parecía frustrarlos enormemente. La narrativa que habían construido cuidadosamente sobre Michael siendo la estrella académica se vio interrumpida. Ahora que no podían presumir de él, sentí una mezcla de reivindicación y simpatía por mi hermano. A pesar de cómo mis padres lo habían usado como punto de comparación, seguía siendo mi hermano, y sabía que debió haber hecho su mejor esfuerzo para entrar en la mejor universidad. Con el paso de los años, mi relación con mis padres siguió siendo tensa, y eventualmente se volvió casi inexistente. Rara vez me llamaban, y yo también dejé de contactarlos. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo bien pagado al otro lado del país. Estaba nervioso por aceptarlo, pero mi tío y mi tía me animaron a intentarlo. Me alegro de haber tomado esa oportunidad y haberme mudado, ya que me permitió ahorrar una cantidad significativa de dinero y hacer inversiones inteligentes. Hace 4 años, me ofrecieron un puesto gerencial senior en una importante corporación gracias a mi experiencia. El aumento de salario ha sido más que suficiente para mantener un estilo de vida lujoso, y hace 2 años, cumplí uno de mis mayores sueños al comprar mi propia casa. Aunque aún no me he casado ni tengo hijos, he elegido gastar mi dinero en mí mismo y en las cosas que me hacen feliz. No me he olvidado de mi tío y mi tía. Mantengo contacto regular con ellos y me aseguro de enviarles regalos de cumpleaños y Navidad cada año, como muestra de mi agradecimiento por todo lo que han hecho por mí. También he mantenido la conexión con Michael y continúo apoyándolo. El año pasado, me compartió algunas noticias preocupantes. Lo habían despedido de su trabajo en una empresa de tecnología debido a la recesión económica y la crisis laboral. Desde entonces, había estado intentando iniciar un negocio con un amigo,
pero el emprendimiento no estaba progresando tan bien como esperaban. Dados los desafíos que enfrentaba, se acercó a mí buscando apoyo financiero, preguntándome si podría invertir en su negocio. Aunque no tenía información detallada sobre su plan de negocios, decidí invertir en él sin pensarlo demasiado. Mi principal motivación era mostrarle mi apoyo a Michael. Entendía lo difícil que era su situación, y quería ayudarlo a levantarse. Ni siquiera me importaba si el negocio fracasaba porque todo lo que quería era apoyar a mi hermano. Afortunadamente, su negocio ha comenzado a funcionar bien, aunque todavía no ha despegado completamente. Mi hermano está verdaderamente agradecido de que yo creyera en él cuando nadie más lo hizo. Este año, mi familia organizó una gran fiesta de cumpleaños para celebrar los 75 años de mi abuela. Estaba realmente emocionado por esto. Ansioso por reconectarme con todos después de tantos años, volé entusiasmado, listo para ponerme al día con mi familia, y celebrar este importante momento. A lo largo de los años, he cambiado considerablemente. Mi estilo, mi apariencia y mi forma de hablar han evolucionado, reflejando la vida cómoda y exitosa que he construido para mí mismo. Mis padres, que no me habían visto en 10 años y ni siquiera habían hecho esfuerzo alguno por mantener contacto, quedaron visiblemente sorprendidos por los cambios. Mi madre me saludó torpemente con un abrazo cálido, lo cual fue agradable. Mi padre, por otro lado, parecía más reservado. Casualmente comenzó a hacer preguntas sobre mi trabajo y posición, y pude ver la sorpresa en sus ojos mientras compartía los detalles con él. Mencioné que incluso había comprado una casa para mí mismo, lo que tomó a mi padre por sorpresa. Inmediatamente se burló y expresó incredulidad, insinuando que no era posible que yo lograra algo tan importante. Esto me enfureció, así que le dije que nunca mentiría sobre ser propietario de una casa, y que no todos son perdedores que dependen de su esposa para el apoyo financiero como él lo había hecho durante todos estos años. Este comentario tomó a mi padre completamente desprevenido. Sin embargo, antes de que pudiera discutir, continué diciendo: al crecer, tu falta de fe en mí fue increíblemente dolorosa. Se sentía como si no importara lo que hiciera, nunca era suficiente. Enfrenté críticas constantes y siempre fui comparado con Michael. Sin embargo, ya no soy ese niño pequeño. Me está yendo bastante bien, no es que tenga que probártelo, pero el hecho de que no puedas reconocer mis logros, incluso después de todas las cosas que he hecho, dice más sobre tu incapacidad para ver más allá de tus propias inseguridades que sobre mí. Está claro que todavía luchas por aceptar mi éxito, y francamente, ese es tu problema, no el mío. Mi padre se quedó desconcertado ya que claramente no esperaba que yo respondiera de esa manera. También le señalé cómo yo era el único que había invertido en el negocio de su talentoso hijo cuando Michael no tenía otras perspectivas. Así que mi padre necesitaba sacar su cabeza del hoyo y empezar a respetar a la persona en la que me había convertido a lo largo de los años. Sabía que mis palabras eran duras y que probablemente lo lastimarían. Vi el dolor en su rostro, sin embargo, parte de mí se sentía justificada al defenderme ya que él siempre me había desestimado. Desde la fiesta, mi madre ha estado llamándome, expresando lo profundamente que lastimé a mi padre con mis comentarios. Me ha pedido que me disculpe con él por faltarle el respeto, ya que mis palabras lo dejaron sintiéndose avergonzado. Dice que no tenía derecho a señalar que todavía dependía de mi madre para el dinero. Me he negado a ceder y disculparme con él. ¿Soy el malo por decirle la verdad a mi padre? Actualización 1. Necesito aclarar algunos puntos importantes. Mi padre nunca volvió a trabajar de manera regular después de que su negocio fracasara. Aunque intentó diferentes cosas, no le agradaba la idea de un trabajo tradicional de 9 a 5. Como consecuencia, mi madre ha seguido siendo el sustento económico de la familia, mientras él asume el papel de amo de casa y ocasionalmente realiza algunos trabajos de consultoría por su cuenta. Michael está consciente de la relación complicada que tengo con nuestros padres. Él nunca ha apoyado ni participado en el favoritismo que ellos mostraban. Mi hermano me quiere sinceramente y siempre ha intentado apoyarme cuando puede. Cuando nuestros padres tomaron la decisión de enviarme a vivir con mi tío, Michael era todavía muy joven, y no estaba en posición de hacer mucho para ayudar en ese momento. Creo que la razón principal por la que mis padres claramente me rechazaban, es porque les recordaba sus propios fracasos. Me abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles, esperando que al deshacerse de mí, todos sus problemas desaparecerían, o al menos sus vidas mejorarían. Sin embargo, continuaron enfrentando problemas financieros mientras yo prosperaba bajo el cuidado de mi tío. Debe haber sido como una bofetada en la cara para ellos. Además, nunca esperaron que tuviera éxito en mi vida, así que simplemente no pueden procesarlo. Mi tío y mi tía nunca presionaron a mis padres para que me llevaran de vuelta, ya que estaban verdaderamente felices de tenerme con ellos. Me consideraban como su hijo, aunque nunca me impusieron esta idea, y me dejaron definir nuestra relación a mi propio ritmo.
A lo largo de los años, han sido testigos del favoritismo de mis padres hacia Michael, y creo que es por eso que mi tía y mi tío han sido tan protectores y cariñosos conmigo. Me brindaron todo lo que mis padres nunca pudieron darme. Actualización 2. Estoy de acuerdo con muchos de ustedes en que no debería tener que disculparme con mi padre cuando él fue quien se portó mal conmigo. Por lo tanto, decidí escribir un correo electrónico a mis padres expresando cómo me he sentido sobre ellos todos estos años, y lo decepcionado que estoy de que nunca se hayan disculpado. Escribí este correo electrónico con total honestidad, y mencioné todos y cada uno de los momentos que recordaba donde me habían fallado como padres. Les conté lo desesperadamente que los necesitaba cuando era niño. Sin embargo, ahora, su existencia me es indiferente, ya que siempre me habían abandonado. Después de leer mi correo electrónico, parece que finalmente entendieron lo profundamente que me habían herido, porque mi madre me llamó llorando y disculpándose por haber estado de acuerdo con mi padre y haberme enviado a vivir con mi tío. Me explicó que no tenían otra opción en ese momento, y confesó que ver el dolor en mis ojos cada vez que nos encontrábamos después, la hacía odiarse a sí misma. Admitió que esta culpa fue una de las principales razones por las que se había distanciado a lo largo de los años. Le dije que sus razones ya no me importaban porque nuestra relación estaba más allá de cualquier arreglo posible. Ya no los consideraba a ella y a mi padre como mis padres. Esto entristeció profundamente a mi madre, y me pidió repetidamente que dejara ir el pasado para que pudiéramos empezar de nuevo. Mientras tanto, mi padre no ha hecho ningún intento por contactarme, aunque mi madre mencionó que se mostró afectado después de leer mi correo electrónico. Solo puedo esperar que sienta al menos algo de remordimiento por lo que me hizo hace años. Así que he decidido mantener mi distancia con mis padres, como siempre lo he hecho. Actualización 3. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización. Desde que envié ese correo electrónico a mis padres, he sentido una sensación de alivio y liberación emocional. Ha sido una experiencia que me ha ayudado a sanar y me siento mucho más liviano ahora, sabiendo que finalmente pude expresarles todo lo que sentía. He mantenido mi relación con mi hermano, independientemente de mis padres, y siempre estaré ahí para apoyarlo como siempre. El próximo mes planeo llevar a mi tío y mi tía de vacaciones a uno de sus destinos soñados. Mi tía ha hablado de este lugar durante años, y estoy emocionado de poder sorprenderlos con este viaje.